es online. Quiero recordarles que para los parciales necesitan el 50% y para tener derecho el PP para volver a rendir es 20%, o sea que mínima cantidad. Yo voy a corregir todo y voy a ver cuántos quedaron por debajo del 50%. Y también, si es que, por ejemplo, hizo 0 puntos, entonces eso ya dificulta porque quiere decir que ni miró. Ahora sí, es que le faltan 2 puntos o 1 punto para llegar al 50%, entonces voy a ver cómo vamos a hacer. A lo mejor les doy un día para que se conecten y les voy a hacer preguntas orales y con eso vamos a levantar el puntaje. Es solo para aquellos que no alcanzan el 50%, no para aquellos que ya alcanzaron el 50% y tampoco es para aquellos que hicieron 0 puntos, porque no, con las preguntas que voy a hacer no van a alcanzar al 50%. Es solo pocas preguntas como para llegar. Espero que se entienda eso, que no se entienda mal, ¿verdad? Es solo para ayudar a llegar al 50%. Entonces, cuando yo corrija todo, voy a hacer una lista de quiénes son y posiblemente en la siguiente clase, entonces, o la siguiente, ¿verdad? Voy a decir quiénes son los que se van a conectar. Incluso pues, voy a dar seguramente horarios para cada uno de ellos. Y ahí voy a hacer las preguntas y vamos a tratar de llegar al 50%. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Entonces, no es recuperatorio del primer parcial. Es que no hay recuperatorio del primer parcial. Solamente de buena voluntad vamos a tomarles, vamos a hacerles llegar al 50%, ¿verdad? No hay recuperatorio de primer parcial. Hola. Escucho. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Soy Luis. Sí. Ya me profe, di cuenta. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Profe, yo estaba de viaje cuando tuve el parcial, o sea, yo no pude estar por problemas particulares, eso no viene al caso. Pero eso del 50%, igual puedo hacer el segundo parcial para intentar el 20% para la regulamentación, ¿verdad? sí. Como siempre. Bueno, eso que estabas hablando del que no alcanza el 50% ya sería sumado los dos y sacado el porcentaje. Así mismo, así mismo. Excelente. Bueno, o sea que ahora vos podés dar, porque va a ser sobre el redox, tratar de hacer el mayor puntaje posible, total de puntos si es posible, y ahí vas a alcanzar para el 20%. ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, profe. De nada. Voy a intentar entregar todas las tareas así también ya junto un chiquito más. Eso, exactamente. Eso les va a ayudar también. Entreguen las tareas. Muchísimas gracias, profe. De nada. Bueno, en la clase pasada yo les había dejado una tarea de clase porque era sobre ácidos y bases. Busqué todo lo que encontré sobre ácidos y bases para que ustedes puedan tener una buena explicación. Y dejé unos ejercicios para que ustedes puedan ver si entendieron, ¿verdad? Porque es leyendo la teoría, se va haciendo los ejercicios. Creo que
se entendió lo suficiente, ¿verdad? También he visto que entregaron tarde algunas personas. Yo di un plazo hasta las 20 o 20:30, otra vez alargué. Y si es que no pasaron demasiados ahora, entonces vamos a corregir. Pero si es que me entregaron muy tarde, 1 hora después o 45 minutos después, entonces ya eso no se va a corregir. Siguiendo con nuestras unidades, hoy vamos a ver cinética y equilibrio químico. No es larga la unidad y tiene seguramente la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios porque tiene ejercicios de aplicación de teoría. La siguiente clase, que va a ser el 23, posiblemente ahí voy a dejar para tomar algunas preguntitas a algunos compañeros que les falta poco para llegar al 50%. Luego tenemos el parcial, que va a ser el 30. Y tenemos 2 fechas más que vamos a dar así en forma rápida todos los elementos más importantes para la carrera de ustedes. Y ahora entonces vamos a empezar. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, para el segundo parcial va a entrar Redox y la clase de hoy, ¿verdad? no, solo redox. Ah, dale, gracias, profe. Solo redox. Para el primer parcial entró solamente, ¿verdad?, todo lo que era niveles, subniveles, ejercicios y tabla periódica. Nada más que eso. Y para este segundo, solamente redox. Todos los ejercicios de redox y toda la teoría que se pudo haber dado. Y el resto todo seguimos dando clases normalmente. Profe, una consulta. Entonces, la próxima, o sea, el martes que viene ya tendríamos nuestros resultados. Y voy a tratar. Yo por eso dije, tal vez, o sea, que termino para el 16, entonces les pongo como fecha el 23 a las personas que voy a pasar. Por WhatsApp seguro voy a pasar los nombres de quienes van a poder dar el mini recuperatorio. Conste que no suelo dar nunca. Y Luis es testigo. Nunca doy recuperatorio. Pero a aquellos que están por llegar, esta vez sí les voy a dar. Pero a aquellos que hicieron 0 puntos o 1 punto, no les voy a dar. Entonces, en el final entraría lo que vamos a estar desarrollando a partir de hoy. Voy a ver qué más. Por lo que estoy viendo, la mayoría hizo, o sea, son por objetivos logrados los que vamos sacando para el primer final. Entonces, Profe, sí, una sí. consulta. La clase pasada fue una unidad aparte, o sea, una Esa unidad es aparte. una unidad. Es una unidad. Les estaba diciendo de que si es que la mayoría hizo bien la parte de los ejercicios, entonces es genial. Lo que yo veo que hay un poquito de que no sé, no leyeron o algo así, es en la teoría de tabla periódica, que puede ser que entre otra vez eso.
Y después todo lo que vamos dando, ¿verdad? Ácidos y bases va a entrar, ahora cinética y equilibrio, y todo lo que voy a dar sobre algunos elementos importantes. Pero vamos a volver a recalcar después todo cuáles son los que entran. Entonces, el segundo sería el lunes 29 de noviembre. ¿El qué? El segundo parcial. El 30 es. Ah, el Martes. 30. Martes Martes. 30. Ah, perdón. Hoy es Me puse mal. martes. Sí, sí. Vos estás peor que yo. Hoy es martes. El 30. Bueno, vamos a empezar con cinética química y después vamos por equilibrio. ¿Qué estudia la cinética química? La velocidad de la reacción estudia. ¿Y cuáles son los factores que modifican esa velocidad? Y también hay unos mecanismos o etapas mediante los cuales las sustancias reaccionantes se unen para formar las sustancias productos. Y los factores que modifican esta velocidad pueden ser catalizadores, pueden ser la concentración de las sustancias, la temperatura, y la superficie de contacto o naturaleza del reactivo. También se lo llama así. La velocidad de reacción. Profe, Sí. disculpa, ¿no vas a grabar la clase? Ups. Mira aquí. No puse para grabar. Y voy a salir otra vez y voy a entrar. Profe, Acá estoy. y lo de la clase pasada queda así sin explicación, o sea que nos quedamos con la explicación de los videos nomás. Sí, si ustedes necesitan que vuelva a explicarle, no hay problema. La próxima clase vuelvo a explicar todo. Si no se entendió, ¿verdad? Traté de que los videos se entiendan bien, pero no hay problema, me dicen nomás. Profe, para mí que la parte de los ejercicios y eso es lo que tenés que explicarnos porque la teoría Bueno. creo que, o sea, yo entendí, no sé. Bueno, voy a preparar la próxima clase, entonces, unos ejercicios o los ejercicios mismos que estaban ahí para poder explicar. Profe, Sí. ¿vos subís tus videos al Classroom? ¿Los videos de qué? De las clases. Y yo creo que grabé muy poco, luego parece que esta es la segunda vez que grabo. En el Drive está. Profe, Sí, ¿podrías subir tu PDF de esta clase también al Classroom después? sí. Y lo de Redox también, porque creo Me que no está nada dijeron en el de Classroom. que el de óxido reducción medio básico, ese no levanté todavía en la plataforma. No. Creo que no, profe. No, bueno. Profe, ¿sabes qué también? Sí, es que, no sé si por ahí si no tenés grabado los links de los videos que nos compartiste, si por ahí nos podés compartir al Classroom porque para rever otra vez. De Redox no se hace De nada, Redox. todavía, profe, solo tarea. Hay un PDF, profe, de No. Redox en el curso De de Redox control. yo levanté 2 por ahí. Sí, Estaría medio ácido y medio básico lo que hay, profe.
Y bueno, y medio ácido y medio básico. Entonces medio Sí, básico ya se le... pero solo tarea, no la explicación y eso, profe. Ah, Solo teoría subiste, profe, de Redox. no, y la parte del PowerPoint tampoco. No, No, nada. profe. Ah, bueno, dale, voy a alzar. Ay. Ups. Ahí ven. Sí, en iniciar grabación tenés que darle, profe. Ah, no, yo digo la pantalla, ustedes están viendo. Sí, sí, profe, se ve tu pantalla. Ok, ok. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces voy a volver a repetir. Vamos a tratar cinética química. ¿Y qué estudia la cinética? Estudia la velocidad de la reacción, la velocidad con que se produce una reacción. Y estudia también los factores que modifican esta reacción y algunos mecanismos o etapas mediante los cuales se reaccionan las sustancias reaccionantes y se obtienen los productos. Los factores que modifican esta cinética química, o sea, la velocidad de la reacción, pueden ser catalizadores, puede ser la concentración de las sustancias, pueden ser la temperatura y la superficie de contacto o naturaleza del reactivo. Entonces, la velocidad de la reacción muestra la velocidad con la que se producen los productos. Siempre tenemos sustancias reaccionantes que están hacia la izquierda y las sustancias productos que se encuentran hacia la derecha en una reacción convencional. Y a veces estas reacciones ocurren lentamente, como para ponerles un ejemplo, el petróleo. Para que se forme el petróleo sabemos que tienen que pasar miles de años y esto es una reacción química, es lenta. Y así también tenemos algunas que se producen espontáneamente, como por ejemplo si echamos una perlita de sodio o de potasio
se echan agua o qué sé yo, se escupe, eso explota. O sea que la reacción es instantánea y rápida. La velocidad de la reacción entonces va a depender de varios factores y entre ellos, así como estaba diciendo, está la naturaleza de las sustancias, la concentración de las sustancias reaccionantes, la temperatura y la presencia de catalizadores. La naturaleza de los reactantes, naturaleza de las sustancias reaccionantes o superficie de contacto también. Acá tenemos como ejemplo más, qué sé yo, que se va a entender mejor, es si yo tengo leña. Tengo leña en trozos, en tocos más gruesos y voy a prender fuego. Si yo tengo leñita, o sea, saco de esa leña gruesa, voy cortando y me quedo con pequeñas astillas y prendo con un fuego, prendo estas astillas, enseguida van a empezar a prender. Enseguida va a tener fuego. Y los tocos de madera, los pedazos más grandes, no se van a prender tan rápido. ¿Y eso por qué? Debido a la superficie de contacto, ¿verdad? O sea que cuanto más pequeño se hace, más rápido reacciona. La velocidad de oxidación del hierro, por ejemplo, es muy distinta a la de la plata. La plata reacciona mucho más lento, más lentamente. Por lo tanto, significa que la velocidad de reacción depende de con qué elementos nosotros estamos trabajando. También acá como habla del estado físico, eso es lo que les di como ejemplo de la leña. Si es que son gaseosos o están en disolución, va a ser mucho más rápido que si está sólido. Si es que tenemos polvo o si tenemos virutas, acerrín, por ejemplo, el acerrín va a prender más rápido que un trozo de madera. Y así. Entonces, la naturaleza de los reactantes y superficie de contacto. Acá tenemos una imagen de un cobre. En el primero está el cobre totalmente así en tiras y en el segundo está en trocito. Y este que está en trocito enseguida empieza a burbujear, o sea, a reaccionar con el ácido que tiene en este momento. La concentración de los reactantes, o sea, la concentración de los reactivos. Mientras mayor sea la concentración de cada reactivo, mayor va a ser la velocidad con que se forma el producto. A mayor concentración habrá más opciones de choque entre moléculas, por lo tanto, más velocidad de reacción. Si acá hay una baja concentración de las sustancias, esto es un caos, acá habrá constante movimiento, pero si no tengo muchas moléculas, muchos átomos, si son escasos, entonces va a haber pocas colisiones, o sea, pocos choques. Sin embargo, si tenemos una alta concentración, o sea que esto sería una sustancia bastante diluida y esto sería una sustancia concentrada, en donde hay suficientes elementos como para que ellos choquen
y se unan rápidamente. Entonces, cuanto más concentración hay, más opciones de choque entre las moléculas y por lo tanto se va a formar el producto. La temperatura. La temperatura acá, si nos fijamos en el dibujo, acá tenemos cuando la temperatura todavía está normal. Estas son nuestras moléculas. Acá comenzó a calentarse, entonces hay un movimiento de moléculas. Y cuando alcanzó más temperatura, ven cómo hay más velocidad entre las moléculas. Entonces acá hay más posibilidad de choque y más posibilidad de que se forme el producto. Al aumento de la temperatura, aumenta la velocidad de las moléculas. El catalizador. Un catalizador puede aumentar la velocidad de reacción, así como también puede disminuir. Los catalizadores negativos o inhibidores son los que se utilizan cuando queremos que la reacción sea muy lenta. Y los catalizadores positivos o aceleradores son aquellos que aceleran el proceso de la reacción. Generalmente en química se utiliza todo lo que son catalizadores positivos como para acelerar la reacción. Acá tenemos el dibujo en donde vemos, acá están los reactivos y vemos que hay un estado de transición en donde acá es donde se trabajó sin catalizador. Entonces tiene que subir más arriba y ahí recién baja y ahí forma los productos. Y si yo le pongo catalizadores, entonces esa energía de activación queda acá en el medio nomás ya, sino le acelera tanto que no hace falta que suba hasta acá, sino que en el medio ya cruza y forma los productos, debido a la aceleración de las partículas, de las moléculas. Tenemos dos tipos de reacciones también. Una reacción exotérmica, que es la que libera energía. Generalmente esa energía que libera es en forma de calor. Y tenemos una reacción endotérmica, que es aquella que necesita energía y generalmente absorbe calor. Muchas veces en el laboratorio, cuando mezclamos dos productos, se siente que el tubo de ensayo se enfría. Es como si fuera que se le puso hielo. Esa es una reacción exotérmica. A veces no podemos tocar el tubo de ensayo de tan caliente que se queda. Y cuando es frío, entonces va hacia adentro. Absorbe el calor. El mecanismo de reacción viene a ser una ruta o los pasos que se sigue en el proceso de la reacción, y la mayoría de las reacciones no se llegan a completar en un solo paso, sino que hay varios mini pasos para llegar al producto. Cumplen varias etapas que son muy rápidas y que no, como uno no se da cuenta que está pasando, son
reactivos intermedios que se forman para después llegar al producto final. Y la mayoría son no elementales, se llama cuando es en un solo paso. O sea que la mayoría tienen varios pasos. Se descomponen en una serie de etapas en la que se forman especies intermedias. Y estas especies intermedias son las que prácticamente no se notan, sino que es muy rápido en la transición. Y hay una estrecha relación entre la velocidad de una reacción y el mecanismo por el que transcurre. La interpretación molecular de las reacciones va a depender de la teoría de las colisiones y la teoría de la transición. La teoría de las colisiones. Para que mi choque sea eficaz, para que yo tenga el producto, tiene que haber un choque eficaz entre mis moléculas. Acá tenemos el ejemplo del hidrógeno con el yodo, ¿verdad? En primer lugar, las moléculas con energía mínima necesaria para el reordenamiento de externos al romperse enlaces y formarse otros. O sea que todas necesitan de una mínima energía para poder empezar a movilizarse. Y tiene que haber una orientación adecuada. Si yo tengo acá el yodo, tengo el hidrógeno y el yodo, y estos empiezan a movilizarse, supongamos que necesite calor, le ponemos una llama y empiezan a movilizarse, va a llegar un momento en que estos van a chocar, van a hacer una colisión y tienen que tener una orientación adecuada. Vamos a fijarnos en este de abajo. ¿Cómo es la orientación acá? Y no se produjo o sea que se volvieron a separar en las sustancias reactivas, no hubo producto. Sin embargo, acá la orientación está perfecta, entonces se rompe esto y se forma el ácido iodídrico, o sea, ioduro de hidrógeno. 2 moléculas de ioduro de hidrógeno. Necesito entonces energía mínima, orientación adecuada. En el choque ineficaz no tengo una energía suficiente, por lo tanto no va a haber un choque eficaz, no van a poder unirse de forma adecuada, por lo tanto no voy a tener el producto. Voy a tener otra vez el yodo por un lado y el hidrógeno por otro lado. A esto se refiere la teoría de las colisiones. Mínima energía para volver a tener un reordenamiento y orientación adecuada. Acá tengo otro ejemplo, un choque no eficaz. Por ejemplo, tengo el yodo con el hidrógeno y acá ven que no hubo no hubo una reacción eficaz, por lo tanto, por un lado se fue otra vez el yodo y por otro lado otra vez el hidrógeno. No hubo un choque eficaz y no se formó el producto. Acá tengo el yodo, tengo la energía, tengo el hidrógeno y acá se puede ver que la orientación estaba bien y que la energía que usaron era la adecuada. Entonces se formaron las sustancias productos. En este no tienen una buena orientación, acá sí tienen una buena orientación.
La teoría del complejo activado, que es la siguiente. Esta es una modificación de la teoría de las colisiones. Y se denomina como teoría del estado de transición. ¿Por qué? Porque es muy rápido cuando ocurre. Según esta teoría, la reacción transcurre a través de un intermedio complejo activado, formado por moléculas que han chocado y en el que algunos enlaces se han relajado y ha empezado a formar otros. En este estado la energía del complejo es elevada, por lo tanto es inestable y rápidamente se descompone formando los productos de la reacción. La formación del complejo activado supone que hay que remontar una barrera energética, que es la energía de activación, para que la reacción transcurra. Si no tiene energía, no va a producirse la reacción. La energía necesaria para pasar desde los reactivos al estado de transición se llama energía de activación. Si la energía de activación es baja, habrá muchas moléculas que superen esta barrera y la reacción va a ser rápida. Si la reacción es exotérmica, dice acá, si la energía de activación es alta, habrá muy pocas moléculas que superen y por lo tanto no se va a formar mucho de producto. Acá tengo, por ejemplo, el oxígeno con el hidrógeno. Va a haber un choque, una energía, tiene que haber una energía, un choque eficaz, y este es el complejo intermedio que se forma. Ven que acá recién está la molécula de agua que se formó, el producto. Esto es el complejo activado, o sea que el intermedio que se forma antes de llegar al producto real. Y esto ocurre en milésimas de segundo. Se reordenan todos y con la energía que tienen, rápidamente se reordenan y pasan a ser el producto. Entonces, esto viene a ser el complejo activado, que es o sea, que se descompone rápidamente, es muy inestable. Entonces, para la teoría de las colisiones, los factores que vamos a tener en cuenta va a ser la frecuencia de colisión, y esto va a depender muchísimo de la concentración de nuestra sustancia y de la temperatura. Así como vimos, a mayor temperatura, mayor movimiento, y entonces va a ser más fácil de que puedan tener un choque eficaz. La orientación que se refiere al choque adecuado que tengan para poder formar el producto. Y nuestra energía de activación, que es la que necesita para tener una colisión efectiva. Entonces, todo lo que es la parte de cinética química va a ser en cuanto a la velocidad de la reacción y todos los factores que influyen en esa velocidad. La unidad dice cinética y equilibrio químico, o sea que están juntos, es una sola unidad. Por eso acá tenemos equilibrio químico. Cuando la velocidad de la reacción hacia la derecha, o sea que se refiere hacia los productos, es exactamente igual a la reacción inversa. O sea que cuando las sustancias reaccionantes se equilibran con las sustancias productos,
entonces se dice que hay un equilibrio químico. La concentración de reactivos y de productos permanecen constantes. La constante de equilibrio se manifiesta de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos A más B, estas son sustancias reaccionantes. Esto es C más D, es la sustancia producto. Y acá las flechas que ustedes ven, que una va hacia la izquierda y otra hacia la derecha, quiere decir de que en algún momento este C más D va a reaccionar y va a venir hacia acá y va a formar otra vez A y B. Y que A y B va a reaccionar entre sí, va a venir hacia la izquierda y va a formar C y D. Están en equilibrio porque se van formando de ambos en la misma proporción. Y esto es porque está todo en regla y porque no hay ninguna alteración en esa reacción. Cuando la velocidad de A y B están reaccionando para formar C y D, es igual a la velocidad a la cual C y D están reaccionando para formar A y B. Y están en un equilibrio dinámico. Ahora tenemos una ley que se llama Ley de Chatelier en honor al que lo creó, en donde habla de cuando se rompe ese equilibrio químico que ocurre. Si un sistema en equilibrio se modifica, algún factor, presión, temperatura, concentración, el sistema va a evolucionar en el sentido que tienda a oponerse a dicha modificación. Si nosotros alteramos este equilibrio, ¿verdad? Que está a temperatura tanto, ¿verdad? Supongamos que acá diga a 200 grados y le bajamos a 100, ahí va a haber una alteración de este equilibrio químico y va a tener que reaccionar, esta reacción va a tener que equilibrarse otra vez y ahí va a ver si va a producir C más D o va a producir más A o más B, tratando de salvar esa situación que se produjo en el equilibrio. Entonces, si se modifica algún factor, el sistema evoluciona en el sentido que tiende a oponerse a dicha modificación. Así tenemos el efecto de la concentración en el equilibrio. Si se cambia la concentración de una de las sustancias en un sistema en equilibrio, el equilibrio varía de tal forma que pueda compensar este cambio. En esta reacción que tenemos nitrógeno más hidrógeno, más que me da como resultado amoníaco, más esta indica que es calor, quiere decir que la reacción es exotérmica porque va hacia afuera. ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio si se le agrega más nitrógeno al sistema? Este sistema está en equilibrio, yo agarro una pipeta y le pongo más nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ahí yo le alteré el equilibrio. Si yo tengo un aumento del nitrógeno, entonces el equilibrio va a tener que ir hacia la derecha, tratando de formar más amoníaco para que esto se gaste más, ¿verdad? Y quede otra vez nivelado como estaba anteriormente. A eso se refiere en cuanto a la concentración. Puedo, por ejemplo, sacar hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la reacción va a venir de derecha hacia izquierda, tratando de compensar esto que yo saqué y tratando de formar más hidrógeno.
Así también, si yo saco esto, disminuyo esto, acá tiene que haber mayor producción y venir acá tratando de suplir todo lo que yo saqué. Entonces, dependiendo de si yo saco o si agrego, mi equilibrio se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjense que acá tengo gases. Esto ocurre entre gases. Y también después vamos a ver que influye la temperatura. Vamos a ver. Para la concentración, esto es muy importante que tengan, con esto se hacen los ejercicios que retengan, ¿verdad? Si, por ejemplo, aumenta la concentración de producto, aumenta la concentración de producto, este es el producto. Entonces, el desplazamiento del equilibrio va a tener que ser hacia la izquierda para que acá se forme más B y más A y tratar de equilibrar. Si decrece la concentración de productos, si decrece, si se aminora, entonces tiene que desplazarse hacia la derecha tratando de que A y B formen más producto. Si aumenta la concentración de reactantes, que son estos, acá va a aumentar y ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener que pasarle todo hacia la derecha para que se formen más productos. Entonces se llegue al equilibrio. Y si es que saco o decrece la concentración de los reactivos, entonces va a tener que venir hacia la izquierda para que esto se subsane, o sea, se subsane el déficit que hay de reactivos. Esto es muy importante para tener en cuenta. La presión. Uno es la concentración, otro es la presión. Para que la presión tenga algún efecto sobre la reacción química, es preciso que uno o más reactivos o productos sean gases. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Acá tengo el hidrógeno es gas, el cloro es gas y el ácido clorhídrico también es un gas. Entonces, los tres, tanto reactivo como producto, son gases. ¿Qué pasa si se aumenta la presión al sistema anterior? O sea, a esto. Si yo voy a aumentar la presión a este sistema, no va a haber desplazamiento del equilibrio. ¿Por qué? Porque me fijo en los moles que tienen adelante, tanto la sustancia producto como los reactivos. Acá tengo 1 más 1, tengo 2 moles. Y acá también tengo 2 moles, entonces no le afecta. Efectos de la presión. ¿Hacia qué dirección se desplazará el equilibrio si se aumenta la presión del sistema? Se desplazará hacia la derecha. ¿Por qué? Por esto que dice acá. Donde está el menor número de moles, se tiene que desplazar. Acá tengo 2 más 1, 3 y acá tengo solo 2. Entonces, se va a desplazar hacia la derecha para producir mayor cantidad de CO2. Cambios en el volumen y la presión. Vamos a tener así una tablita también. Si hay un aumento de la presión, se va al lado con menos moles de gas. Se desplaza hacia donde hay menos moles de gas. Ojo, de gas.
Si disminuye la presión, va a ir al lado donde hay más moles de gas. Esto en cuanto a presión. Si aumenta el volumen, el lado va hacia el lado con más moles de gas. Y si disminuye el volumen, va a ir hacia el lado con menos moles de gas. Acá, por ejemplo, a veces uno de los reactivos es gaseoso y el otro sólido, por ejemplo. Entonces se trata o se cuentan los moles solamente del gaseoso, no del sólido. Ese no entra en la reacción. Y tenemos la temperatura, que es la que maneja el equilibrio. La temperatura hace variar a la constante de equilibrio. Y acá se tiene que tener en cuenta si la reacción es exotérmica o endotérmica. Acá se tiene un ejemplo. Acá está, por ejemplo, este dice que es sólido, este es sólido y este es gas. En el caso de la temperatura, no interesa si hay sólidos o gases. En el caso de la presión, sí interesa. Esta es una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque acá adentro de mis sustancias reactivos, ¿dónde están? Dice que es más calor. Si es que iba a ser exotérmica, este calor tenía que estar con los productos. Entonces, se puede poner en el ejercicio acá un delta hacia adentro que indica que el calor va a estar hacia adentro, endo significa adentro, o se puede poner acá, entonces exo significa afuera de la reacción, exotérmica. Cuando la temperatura aumenta, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque dijimos que cuando le damos calor se aceleran las partículas y entonces se va a formar más productos. Esto también es para tener en cuenta. Esto es muy importante. En las reacciones exotérmicas, cuando aumenta la presión, ¿qué ocurre? Los reactivos liberan calor, los productos absorben calor. En síntesis, acá favorece la formación de reactivos y se desplaza hacia la izquierda. Aumento de temperatura en reacciones exotérmicas favorece la formación de reactivos, o sea que va hacia la izquierda. Esto significa reacción exotérmica y esto significa reacción endotérmica. Exotérmica, delta H, va a ser mayor a 0 y en la endotérmica, delta H, parece que dije al revés. Delta H es mayor que 0 acá en endotérmica y menor en exotérmica. Cuando hay aumento de temperatura en una reacción endotérmica, entonces, ¿qué ocurre? Hay una absorción de calor hacia los productos. El producto mismo libera calor hacia los reactivos. Entonces, se favorece la formación de productos. Cuando libera el calor hacia los reactivos, sabemos que acá hay un aceleramiento de las moléculas y se va a formar más productos. Entonces, se favorece la formación de productos, va hacia la derecha. Si hay disminución de temperatura en la reacción exotérmica, hay una liberación de calor, los productos, hay una absorción de calor
Al absorber el calor, sabemos que se va a favorecer a la formación de sustancias productos, o sea, va a desplazarse hacia la derecha. Si hay disminución de temperatura en una reacción endotérmica, entonces la liberación de calor va hacia los reactivos. Y ahí entonces se favorece la formación de sustancias reaccionantes o reactivos y va hacia la mano izquierda. Por último tenemos los catalizadores. Los catalizadores no alteran el estado de equilibrio, no producen ninguna reacción, ninguna alteración, solamente dependiendo del tipo de catalizador que se le agrega, acelera la reacción o retrasa la reacción. Y tampoco forman productos, o sea que no se mezclan con los productos, sino que una vez que termina la reacción se puede sacar, se puede rescatar el catalizador. Afecta solamente a su velocidad, a la velocidad de la reacción, pero no afecta, no se mezcla, sino que se puede volver a sintetizar. Bueno, esto es por hoy, o sea que la siguiente clase vamos a hacer ejercicios sobre este tipo de ejercicios sobre el principio de Le Chatelier, atendiendo a todas estas recomendaciones y a las reglitas que les puse ahí. Y después ya nos quedan solamente 2 o 3 unidades con elementos más importantes para la ingeniería. Y eso es todo por hoy. No vamos a hacer ejercicios porque si empezamos, quiero hacer uno de cada uno y es largo. Entonces, la siguiente clase vamos a dedicarnos a hacer ejercicios de ese y voy a volver a explicar los ejercicios entonces de ácidos y bases. Si les parece bien. Dale, profe. Dale, profe, perfecto. Perfecto. Muchísimas Perfecto. Gracias. Hasta Bueno. la próxima. Hasta la próxima clase. Profe, Hasta ¿será que luego. puedo subir el material de hoy? Sí, ahora lo voy a subir para no olvidarme. Y el de redes también, por favor. Bueno. Chao, chao, profe.